¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana, día a día, no fallamos ni una sola, ni un solo domingo, venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre con el consejo y con la ayuda y de la mano de los mejores. Y bueno, pues por eso ya paso a presentarles a mis compañeros de mesa. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento. Arrancamos temporada, ya la arrancó el lunes Federico, nueva temporada, 16 años de radio, y aquí los últimos 6, pues como un clavo con Tu Dinero Nunca Duerme. Con cultura financiera. Hombre, claro. Que es fundamental. Fundamental. Y oye, poquito a poquito... Es que es uno de los grandes agujeros, yo creo, en la sociedad española, y yo creo que ahí estamos poniendo nuestro granito de arena. Hombre, y tanto, ¿verdad? Luis Alberto Iglesias, Luigi. ¿Verdad? No sabes tú la cantidad de gente que en actos presenciales se acercan a saludar diciendo que invierten desde que oyeron el Tu Dinero Nunca Duerme en la radio hace ya unos años. Hemos hecho muchísimo bien y seguimos haciéndolo. Fíjate que desde que arrancamos, Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Desde que arrancamos, hace ya unos añitos, el número de divulgadores de temas financieros yo creo que ha ido creciendo, es un ecosistema que ha ido creciendo, y en la Radio Generalista tenemos que decir que aunque nos dijeron que había algún proyecto, no ha habido ninguno que se haya consolidado como el nuestro, con lo cual pues podemos seguir estando muy contentos, porque además venimos todas las semanas. Todas las semanas traemos asuntos de interés, todas las semanas traemos expertos del primer nivel, y arrancando temporada no podíamos fallar, así que hemos traído a uno de esos grandísimos expertos, a uno de esos analistas que tanto nos pedís cuando escribís a los distintos medios por los que os ponéis en comunicación con nosotros, que no es otro que el socio fundador y codirector de inversiones, Fernando Bernat. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Y muchas gracias. Enhorabuena por esos 16 años y por gran labor pedagógica que hacéis en esta mesa. Bueno, oye, labor pedagógica que hacemos gracias a que gente como tú saca un ratito de su apretadísima agenda, también en estas fechas en las que estamos ya, que si la vuelta de las vacaciones, que si tenemos que arrancar los cursos, todo el mundo tiene la agenda hasta arriba. Bueno, pues agradecemos y mucho que saquéis un ratito y os paséis por aquí para hablar de esto que tanto nos gusta y que tanto nos une, como es el ahorro, la inversión y la cultura financiera. Muchas gracias. Bueno, pues presentados, bueno, y como siempre que viene Fernando, le acompaña un maestro entre maestros. Le tengo que saludar, Antonio San José. ¿Qué tal, Luis Fer? Cuando decía yo antes a micrófono cerrado que no se puede ver una mesa como esta en ningún otro sitio más que aquí, un grandísimo historia viva de la comunicación en España. Bueno, muchas gracias. Pero realmente estaba pensando, Tu Dinero Nunca Duerme va camino de ser un clásico en la radiodifusión española. Hombre, esos programas que ya tienen solera. Con mucha humildad intentamos que así sea. Poco a poco intentamos mantener el nivel. Mira, intentamos mantener el nivel y lo conseguimos gracias a que vosotros seguís viniendo. O sea que eso es fantástico. Encantados. Bueno, Antonio, muchas gracias, Fernando. Pues nada, ya si estamos todos, arrancamos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues vamos a arrancar ya el programa. Cuando te he presentado, Fernando, antes he dicho socio fundador y codirector de inversiones de Advalor, que me he comido la gestora. Pido perdón por el lapsus. Pero antes de arrancar directamente con la entrevista y con el espacio que vamos a estar charlando contigo, siempre tenemos que hacer dar algunos consejos. El primero de los consejos, Luigi, desde Value School, ¿qué nos traéis? El 25 de octubre, que será viernes, de 4 a 8 de la tarde, impartimos la última edición de este año en directo a través de videoconferencia. Lo imparto yo mismo, el curso de iniciación. ¿Lo impartes tú? Pues entonces no hay que perdérselo. Bueno, hombre, es que no somos muchos más en Value School. Es el curso de inicio al ahorro y a la inversión a largo plazo y bueno, la gente va de 0 a 100, es decir, la gente invierte a la semana siguiente si quieren con lo que explicamos en este curso. Y os diré que siempre nos vamos a algún portal a ver, por ejemplo, los fondos de la Casa del Valor, donde vemos sus fichas, explicamos todo, las carteras, toda la información que está pública. Al alumno del curso la ve para saber tomar una decisión, por ejemplo, de invertir o no.
Correcto. Para poder asistir... Muy bien, página web de Value School, sección de formación, y el taller se llama Hacia la autonomía y la libertad financiera. ¿Va a ser online o presencial? Todo es presencial en directo, es online, yo lo imparto a través de una plataforma de videoconferencia, pero es en directo. Los que están conmigo a las 4 están en sus casas a las 4. ¿Y pueden preguntar? Sí, y luego se va a grabar todo, estará disponible varias semanas. ¿Y contestarás todas las preguntas? Mira, cogemos solamente a 15 personas. Guárdate el 25 de octubre en la agenda, domingo. Tiene muy buena pinta. Además, estaba diciendo a la Luigi, 15. Yo el otro día es que me llegó el anuncio y dije, aquí hay que darse mucha prisa porque plazas muy limitadas. Es para que me dé tiempo a responder a todas las preguntas. Bueno, pues ahí queda esa recomendación hecha. Y Manolo, nosotros tenemos que recordar la cuadrilla de Tu Dinero, ese club de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, en el que, bueno, pues sé que estamos preparando ya muchos contenidos para que septiembre arranque con fuerza, octubre y todos los meses que siguen para adelante. Pues efectivamente, la cuadrilla, que es la comunidad de amigos y seguidores de este programa de Tu Dinero, con un canal donde vamos publicando también entrevistas, información de calidad y con proyectos que vamos a poner en marcha, nuevos proyectos también a nivel formativo durante esta temporada. Y para darse de alta, entra en la web, lacuadrillatudinero.com, y ahí rellenan correo electrónico, ya está, gratuito, y no hay... Y recibirán toda la información y las novedades que vayamos publicando durante las próximas semanas. Y el canal de La Cuadrilla en YouTube también se puede suscribir, y ahí seguiremos publicando vídeos. Bueno, pues hechas las recomendaciones de rigor, nos vamos ya con Fernando Bernat a la entrevista. Bueno, Fernando, ¿preparado? Listo. Pues es tradición este programa que Value School tenga la primera pregunta, así que yo no puedo saltarme esas tradiciones. Pues como también es tradición que aquí hablemos y recomendemos habitualmente que aquellos que se quieran formar en inversión y dentro de los temas que tocamos en el programa de inversión en valor, harían muy bien en leerse las cartas de los gestores. Los gestores publican cartas trimestrales o semestrales con una frecuencia que muchas veces la gestora acaba decidiendo, donde explican la cartera, sus tesis de inversión principales, su filosofía, su estilo. No hay nada mejor para aprender a invertir y para aprender si ese fondo y tú congeniáis, si es tu temperamento y tu filosofía, que leer esos documentos. Están publicados en la página web de todas las gestoras, y la pregunta a Fernando viene a propósito de que tanto los partícipes de los fondos de Ad Valor como también el público general que quiera entender la filosofía de la gestora cuentan con un nuevo documento, un formato que habéis enviado esta semana, el 5 de septiembre. Es una, corrígeme si me equivoco, una memoria anual que habéis... efectivamente, actividad que además incorpora un vídeo y un canal como de preguntas que pueden hacer los destinatarios a la gestora. Coméntanos los contenidos, el propósito, si se va a repetir, va a ser una acción de comunicación continuada, y qué tal ha sido la acogida. Pues efectivamente sí, va a ser continuada y tenemos intención de publicarla, por supuesto, todos los años. Pues sí, esto la verdad es que llevábamos un tiempo pensándolo. Estamos cerca de cumplir los 9 años desde el lanzamiento de los fondos, es que estamos ya cerca de la decena. Y bueno, pues tras meditarlo hemos decidido que podía ser un documento útil también dentro de una política de comunicación en general que hemos repensado y de la que podemos hablar si queréis, de la gestora con sus partícipes, ¿no? Y también con aquellos que se acercan a Ad Valor por primera vez, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues la memoria yo creo que es un documento muy útil. Hacemos un balance no solo del año 2023, sino, pues oye, desde nuestra trayectoria cuando empezamos hace casi 9 años. Y además también aprovechamos incluso pues eso para volver un poco como quien dice al principio, ¿no? Pues cuál es nuestra misión, quiénes somos, cuál es nuestra filosofía y cuál es nuestro método. Entonces yo creo que también es bastante útil desde ese punto de vista, también para gente que a lo mejor se pregunta pues oye, qué hacer con sus ahorros, que siempre es una cuestión peliaguda y que a mí me parece que además en las circunstancias actuales pues lo es incluso más que de costumbre, ¿no? Entonces, bueno, en la memoria hacemos un balance desde que empezamos, del cual estamos pues yo creo que bastante satisfechos. Hemos prácticamente doblado el capital del 90% que está invertido en nuestras carteras. En el buque insignia, que es el Ad Valor Internacional, hemos casi multiplicado por 2,5, que viene a ser un 11% de rentabilidad anualizada, y que, por ponerlo en contexto, pues compara más o menos con un 6% del índice de referencia. O sea que le hemos sacado un 5% anual,
que esto a cabo de 9 años pues se nota mucho, ¿no? El índice habría subido un 60% versus ese doblar una vez y media, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un resultado con el que estamos contentos. Esto ha sido a pesar de, oye, pues algunas crisis bastante importantes desde el punto de vista de muy largo plazo. Hemos pasado el COVID, hemos pasado el Brexit, estamos pasando 2 guerras. Hemos pasado un periodo que hacía muchísimo tiempo que no se veía de altísima inflación. Y bueno, pues esas circunstancias que no son nuevas para nosotros en los más de 20 años de trayectoria que tenemos, pero que bueno, pues que lo hacen, yo creo, especialmente meritorio. Y luego, más importante todavía, hablamos un poco del futuro, ¿no? Que es lo que a la gente más le interesa, y ahí explicamos cómo los fondos todavía tienen un potencial cercano al 90%, que bueno, pues que eso al final, si atendemos un poco a lo que da de sí a futuro cuando manejamos los potenciales, explicamos que pues podemos esperar rentabilidades en línea con esa media histórica nuestra de alrededor 10-12%. O sea que yo creo que buenas noticias para los partícipes. Y Fernanda, ¿a qué se debe este cambio en la política de comunicación? ¿Significa esto que la memoria anual de actividad que va acompañada de este vídeo explicativo va a sustituir a la tradicional conferencia con inversores que celebrabais anualmente? Pues de momento sí. Como decía, hemos repensado la política de comunicación con los partícipes y con la gente interesada en lo que hacemos y en nuestras carteras, y nos parece que es una forma, pues yo creo que mucho más directa, mucho más personalizada, mucho más completa de atender pues las cuestiones de los inversores. Esto entra dentro de una política que tiene mucho más alcance y que afecta sobre todo a nuestra actividad de relación con inversores, ¿no? De nuestro equipo de relación con inversores. Entonces estamos haciendo una actividad mucho más intensa y, como decía, mucho más cercana y individualizada a los partícipes, que pues tenemos ya más de 25.000, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente en lo que llevamos de año 2023, por ejemplo, pues creo que hemos tenido o hemos llegado por lo menos una vez a 12.000 partícipes entre los cafés que organizamos de vez en cuando con un grupo de ellos, webinars, reuniones presenciales y otra serie de actos, pues eso, acumulamos en lo que va de año 12.000 partícipes que han tenido oportunidad de hablar con una persona del equipo de relación con inversores, ¿no? Individualmente o en grupo. Y bueno, pues son muchas otras cosas. La memoria anual nos parece que es muy completa y que responde a muchas preguntas, y al final la conferencia anual nos parecía que no era un formato muy útil, la verdad, porque estaba pensado como digamos, una ocasión para poder, pues oye, reunirnos una vez al año y responder a todo aquello que quisieran preguntar, y terminaba siendo pues un poco un baño de masas de Álvaro y de mí, en el que en general preguntaban casi siempre solo los más expertos, muchas veces, básicamente para copiarnos, a lo mejor para invertir por su cuenta, cosa que desaconsejamos absolutamente, o si no, pues a veces también preguntaban pues por cosas que a lo mejor no tenían nada que ver o poco que ver con lo que hacemos y con lo que nos dedicamos. Nos preguntaban un poco pues opinión casi de todo, ¿no? Como si fuéramos una suerte de gurús que tenemos respuesta para todo, que no es el caso tampoco, ¿no? Entonces nos parecía que no era útil, ¿no? Y además tampoco es reflejo de lo que es Advalor hoy en día, porque verdaderamente, bueno, pues ahí aparecíamos Álvaro y yo en esas conferencias anuales, y Advalor es mucho más que eso. Somos un equipo, esto es un proceso, una cultura y un proceso intenso que se despliega por un equipo y en equipo. Es decir, son realmente tareas en las que interviene. Ahora somos un equipo de inversiones, 13 personas, 10 de los cuales son analistas o gestores, y yo creo que, bueno, pues entonces esa conferencia nos reflejaba bien eso. Correcto. Bueno, sí, Domingo. No, lo que quieras. No, si quieres yo tenía una pregunta. Dale. Sobre ese 90% de potencial de revalorización, ¿esto es mucho, poco? ¿Qué es lo que quiere decir para ese pequeño inversor que ahora se lo está planteando? ¿Y qué es lo que os hace tener convicción? Porque, bueno, todas las gestoras, si les preguntamos, dicen, no, la cartera tiene un potencial enorme, va a subir. O sea, ¿qué es lo que diferencia ese 90% de Advalor de otros 90% o otras gestoras
o otras ideas de otros mensajes que les lleguen a los inversores de que tienen un potencial para subir o que el fondo seguro que lo va a hacer bien en los próximos meses. Pues bueno, muy buena pregunta, la verdad. A ver, el 90% se sitúa en una situación más o menos media alta del potencial que hemos calculado en nuestras carteras en nuestros más de 20 años de trayectoria. Eso en sí ya pues es una buena noticia. Es verdad que no está en niveles de máximos que se han dado en algunas ocasiones, normalmente tras caídas fuertes de la bolsa. Nos pasó pues en el año 2008-2009, en el que calculábamos potenciales de hasta el 200-250%, o pues por ejemplo no hace tanto tiempo tras el COVID, pero sí que es un potencial también más alto que en otras ocasiones en las que bueno, pues tras periodos de subidas de los mercados importantes, pues a lo mejor hemos tenido potenciales más escasos, ¿no? Del 40 o 50%, ¿no? Ahora venimos de un periodo de fuertes subidas en las bolsas acumulado desde hace unos años, y sin embargo nosotros estamos consiguiendo tener un potencial bastante alto. Insisto, con esos potenciales nuestra trayectoria indica que podemos esperar rentabilidades de alrededor de esos 2 dígitos, pues 10, 12, 13%, que más o menos está en línea con nuestra trayectoria histórica. O sea que es un potencial muy atractivo, y más atractivo, yo creo, dadas las circunstancias un poco del mercado, que si queréis también, de las alternativas de inversión, que si queréis también hablamos un poco de ello. Oye, ¿en qué se diferencian de otros potenciales? Hombre, nosotros, no puedo hablar por los demás, evidentemente, pero nosotros, al final tenemos una trayectoria de más de 20 años, un proceso, como sabéis, pues ya muy contrastado, que ha pasado todo tipo de vicisitudes, está forjado en 1000 batallas, con algunas de las crisis más gordas de los últimos 100 años. Y bueno, pues a eso yo creo que tenemos que añadirle pues que efectivamente, sabéis, nosotros tenemos todo nuestro patrimonio invertido en los fondos, precisamente porque tenemos una cultura de inversión muy fuerte, ¿no? Digamos, esta trayectoria buena se ha retroalimentado, y eso hace que nosotros tengamos una disciplina y una lealtad al proceso absolutamente inquebrantable, ¿no? No nos dejamos llevar por modas, no nos falla nunca la convicción, incluso cuando se dan periodos un poquito más largos de que tarden en llegar los resultados. Y luego pues tenemos todo nuestro dinero y el de familia y amigos invertidos en los mismos productos absolutamente que los clientes, ¿no? Oye, decías, 90%, dices que está más o menos en vuestra media histórica, pero te he querido entender que ahora el mercado está caro. O sea, que estás más o menos contento porque tenéis un potencial media histórica en un mercado que de media lo veis más caro que de costumbre. Sí. El mercado. O sea, el inversor medio, no sé si le está diciendo cuidado, que ahora es momento peligroso para estar en determinados lugares del mercado, en determinados sectores. Sí, la verdad es que sí. No nos gusta mucho hablar del mercado. Para nosotros el mercado no existe, solo existen las compañías individuales, y es siempre peligroso, ¿no? Razonar por agregados y bueno, pues digamos todo lo que tenga que ver con estrategias de inversión top-down. O sea, de arriba abajo a nosotros no nos convence. Creemos que para invertir en acciones, en compañías, pues hay que estudiar cada una, porque cada una es individual, única y irrepetible, ¿no? Y sus circunstancias, además, pues eso, cambiantes, etcétera, ¿no? Pero efectivamente nosotros lo vemos en ese devenir y en ese quehacer diario de ir compañía a compañía. Como te puedes imaginar, hemos analizado a lo largo de nuestra historia cientos de compañías, superaremos ampliamente las más de 1000, y aparte de las que tenemos en cartera, seguimos más de cerca o más de lejos, pues muchísimas más, ¿no? Y vemos que en general pues es difícil encontrar compañías baratas, no abundan en absoluto, ¿vale? Hace poco, hace unos meses lo decía igualmente Warren Buffett en su conferencia anual, ¿no? de Berkshire, que no es fácil ahora mismo encontrar oportunidades. Y la verdad es que eso que vemos en el bottom-up pues coincide en este caso con los agregados, ¿no? Con esos indicadores un poco más o menos de los fundamentales del mercado, y las bolsas occidentales, al menos, sobre todo la americana, que es la más importante del mundo, pues están caras, ¿no? Lo mires por donde lo mires pues por el indicador de Buffett, volviendo a
a nuestro admirado Warren Buffett, que es la capitalización bursátil por el PIB, o si miras el PER, la bolsa americana está cotizando un PER de 25 veces, que sería como una rentabilidad implícita en los beneficios del 4%, y además con unos márgenes de beneficios en máximos. Máximos en relación con la historia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si hay algunos que ajustan eso, pues con lo que se llama en lugar de utilizar el PER, el CAPE, que sería ajustar los beneficios pues por una media del ciclo, por márgenes un poco más en línea con medias históricas, pues estamos hablando de múltiplos de por encima de 30, ¿no? que nos estaría situando en rentabilidades implícitas del 3%, ¿no? Eso, por ejemplo, compara con una rentabilidad calculada de la misma manera, calculada por nosotros, pero calculada de la misma manera de la valor internacional del 12%, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenemos una rentabilidad implícita de 4 veces más, entre 3 y 4 veces más que la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdaderamente asombroso, ¿no? Que esas discrepancias siempre existen, pero ahora mismo están desde luego en el rango alto. Otro ejemplo, por ejemplo, otro indicador importante es la concentración en esa misma bolsa americana, ¿no? Que suele ser al final síntoma de excesos y a veces preludio de correcciones, ¿no? Estaba leyendo no hace mucho que lo hemos compartido, yo creo, en nuestra carta trimestral o semestral, que prácticamente 3 compañías explican el 20% del Standard & Poor's 500, que son 500 compañías, las 500, digamos, más importantes, por lo menos entre las cotizadas de Estados Unidos, ¿no? Es verdaderamente asombroso, insisto, ¿no? Y esas concentraciones, y luego los 7 magníficos también famosos, pues prácticamente explican más de la mitad de la rentabilidad positiva que lleva el S&P 500 este año, ¿no? Esta concentración hace que, para empezar, cuidado aquellos con la inversión pasiva, que tiene todos nuestros respetos, pero es que ahora mismo invertir en un fondo de índice, desde luego, de Estados Unidos, no es invertir en un índice tan diversificado como alguno podría pensar, sino que estás invertido en unas compañías que serán estupendas, y que no digo que algunas vayan a ser, por supuesto, magníficas inversiones, como su seudónimo les atribuye, pero que bueno, que puede que no, y hay que recordar que al final las compañías más caras de la bolsa a largo plazo, las compañías que en un momento dado son las que más valen en la bolsa, a largo plazo, los siguientes 10 años, la probabilidad de clase, históricamente por lo menos de eso, no es buena, suelen hacerlo mal, ¿eh? No quiero meterme en ninguna en concreto, pero como clase no es buen consejo. Yo quería preguntarte, Fernando, por datos de los que ya habéis ofrecido. Corregidme si me equivoco, dentro de poco se cumplirán 9 años de que empezaran a funcionar los valores liquidativos en Azvalor. Ya son unos años como para hacer balance. El balance no puede ser mejor, ¿no? Unas rentabilidades acumuladas del más del 135% en internacional, el 48% en Iberia, el 91% en Azvalor Blue Chips, el 62% en Azvalor Managers y el 99% en Azvalor Global Value. Bueno, creo que esas rentabilidades ya hablan por sí solos en un periodo que es largo plazo, pero no es un larguísimo plazo. Quiero decir que son unas rentabilidades muy buenas. Sin embargo, se observan diferencias importantes. Por ejemplo, ese 137% del Azvalor internacional frente al 48% del Azvalor Iberia. Este tipo de diferencias os hace tener niñas bonitas, productos a los que mimáis más y otros que mimáis menos, o los mimáis a todos por igual. No. Están todos en el centro de nuestro corazón y son todos nuestros preferidos. A ver, es verdad que el Azvalor internacional es, digamos, nuestro buque insignia. Es un fondo que, bueno, a largo plazo, pues yo creo que puede aspirar en general a mejores rentabilidades, porque su universo es sencillamente mucho más amplio, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? También es verdad que es bastante más grande, y luego ocurre que el Azvalor Iberia, pues bueno, es donde jugamos en casa, ¿no? Con lo cual, pues también tenemos desde ese punto de vista algún ángulo y alguna ventaja respecto al Azvalor internacional, ¿no? El Azvalor Iberia es un fondo que efectivamente ha mejorado a su índice también en este periodo, margen, sí. Efectivamente, con lo cual, bueno, pues digamos,
sobre sus circunstancias, sobre su propio universo, lo ha hecho bien. Ahora, a mí me gusta mucho el Álvaro Liberia. Es un fondo muy concentrado en unas pocas compañías, está más concentrado que el Álvaro Internacional, estando el Álvaro Internacional también concentrado, pero el Álvaro Liberia está muy concentrado en unas pocas compañías que conocemos muy bien y que efectivamente, pues digamos que sus cotizaciones le deben algo a su valor fundamental, y lo mismo le pasa al valor internacional, pero en este caso pues está tardando quizá un poquito más en algunas compañías en que el mercado les reconozca el valor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es también una muy buena opción, y yo desde luego estoy invertido también en las proporciones lógicas, ¿no? de más en uno que en otro, por supuesto. Y cuéntanos un poco, bueno, algo has avanzado ya, pero ¿a qué se deben estos resultados tan brillantes en estos 9 años? Esa adhesión inquebrantable que tenéis, como decías, a vuestro proceso, tiene algo de una pizca de suerte, es trabajo, las 2-3 claves sin las que no hubieran sido posibles estos resultados. Pues no, efectivamente, esto es proceso, ¿no? Como decía, pues nosotros llevamos 20 años siguiendo un proceso que funciona. No es cuestión en absoluto del talento de nadie, ni de la competencia ni las habilidades de nadie, sino que simplemente ser siempre absolutamente fiel a un proceso que es muy intenso. Y que comprende muchísimas fases. Como os hemos explicado aquí alguna vez, oye, pues descartamos mucho, hay una ruta corta al no y una ruta larga al sí, ¿no? Y en el que interviene todo el equipo digamos, en una especie de fase que podría asemejarse a lo mejor pues a una cadena de montaje de un coche, ¿no? Donde empieza primero pues con las planchas de acero y termina saliendo un coche que funciona estupendamente, arranca y se pone a 100 por hora en 5 segundos. Es decir, pasa por diferentes fases. En todas las compañías intervienen por lo menos 2 o 3 miembros del equipo, a veces 4 y 5, y en última instancia todos un poco en un comité, ¿no? Con lo cual, pues es muy sólido, ¿no? No comprometemos esto jamás, porque sabemos que los resultados están ahí precisamente por ser fiel a estos, no por otra cosa, ¿no? Y no caemos jamás en la complacencia. Y bueno, y como decía, pues tenemos todo nuestro dinero invertido en los fondos, que hace que bueno, pues que eso, que la adhesión al proceso es religión en la compañía, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltar eso precisamente, ¿no? Yo creo que nosotros casi razonamos pues de otra manera distinta a muchas gestoras. Es decir, nosotros estamos gestionando nuestro dinero y los partícipes, pues oye, digamos, los invitamos a invertir con nosotros, ¿no? Pero no hacemos caso absolutamente a modas. Tengo que pedir disculpas porque muchas veces no hacemos caso a las recomendaciones que nos dan los propios partícipes. Hay partícipes que no les gusta a veces en las compañías en las que invertimos, pero en ese sentido somos, pues no tenemos absolutamente ninguna empatía es decir, tenemos un foco en la rentabilidad que es absolutamente, como decía, inquebrantable, ¿no? Eso hace también incluso que, bueno, pues en algunos casos antepongamos la rentabilidad al negocio. Y ahí está el ejemplo de habernos comprometido a limitar nuestro tamaño, ¿no? Eso, en principio, va en contra del negocio, pero va a favor de la rentabilidad, porque a más tamaño más difícil, ¿no? Pues eso lo hemos dejado muy claro. Nuestro compromiso es no pasar un tamaño, porque nuestro foco es la rentabilidad. Y haríamos exactamente lo mismo si no tuviéramos clientes, si no existiera el valor y simplemente esto fuera un family office en el que gestionáramos nuestro dinero, ¿no? Y luego además tenemos yo creo que una base de clientes muy alineada, ¿no? En primer lugar porque toda la vida, y lo seguimos haciendo, no nos cortamos en decir, oye, mira, a lo mejor este fondo no es para ti, ¿eh? Es decir, buscamos esa alineación y a veces disuadimos a la gente de invertir en nuestros fondos. Oye, si necesitas el dinero, tú crees que en un plazo breve, o sea, si quieres invertir una cantidad, pero te parece que vas a tener que rescatar a corto plazo. O si crees que los movimientos de la bolsa, que es algo absolutamente natural de cualquier mercado líquido, no existe un mercado líquido que no sea volátil, o sea, no se pueden producir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si uno quiere disfrutar de liquidez, pues hay volatilidad, ¿no?
Pero hay gente que eso lo lleva mal, entonces si no vas a ser capaz o te vas a arrugar o te va a asustar, pues a lo mejor tampoco te conviene, ¿no? Y eso, pues bueno, pues además algo que también solamente se consigue con el tiempo, pues termina también en una, digamos, como un proceso evolutivo de selección natural de los clientes que ven, pues efectivamente cómo a veces cae, pero luego recupera con fuerza, a veces tardan en llegar a las rentabilidades, pero terminan a veces llegando de golpe y la rentabilidad a largo plazo es buena. Pues todo eso hace que los partícipes terminen aprendiendo a ser más o menos, y a lo mejor salvando las distancias, pero a ser value investors con nosotros, ¿no? Correcto. Luigi. Tengo una pregunta a propósito de lo que comentaste al principio de estos miembros del público que acudían a las conferencias a preguntar para luego copiar las ideas, ¿no?, de la cartera. Te lo digo porque justamente esta semana un amigo de la comunidad de Value School nos llamó, atendí yo la llamada, para preguntar precisamente si teníamos algún curso de análisis fundamental de compañías, porque él era de estos. Dice, es que claro, yo a veces escucho las carteras, luego voy y compro algunas de las acciones y le dije, no le dije... Mal hecho. Escúchate a Fernando Bernat porque, bueno, no había llegado todavía el momento del programa, pero si lo oye, que será un oyente fiel, va a oír de tu voz la respuesta. ¿Por qué desaconsejas que un inversor particular, amateur, copie las mismas acciones que sus referentes, por ejemplo, vosotros, lleváis en cartera? Pues porque al final invertir conlleva también la gestión de esas inversiones, el seguimiento, y nosotros invertimos a largo plazo, pero eso es cómo nos aproximamos a la inversión y cómo realizamos el análisis, pero luego reaccionamos a muchísimas cosas, a la realidad cambiante de esas compañías y de sus circunstancias, de sus competidores y de sus mercados, del precio, de las alternativas, de variables, no controlables que se mueven a veces a favor, a veces en contra, ¿no? Esas inversiones tienen además sentido en un contexto, a un peso determinado que va cambiando. Nosotros tenemos poca rotación en los nombres, en las compañías en las que invertimos, pero muchísima rotación al cabo del año, porque ajustamos mucho los pesos, efectivamente, ¿no? Y sobre todo porque, además, en general, al inversor amateur le cuesta mucho aguantar pues las pruebas que te pone el mercado, que te las pone siempre. Eso es lo más difícil. Y eso solamente se logra, pues dicen algunos que con ciertos atributos personales, de tener una estamina, una sangre fría, etcétera, pero sobre todo con mucho trabajo y con la convicción de un valor intrínseco. Entonces, sin ese ancla, estás en medio de la tempestad. Y es muy, muy difícil. Eso lo han dicho muchos inversores legendarios, ¿no? No es lo mismo, incluso aunque tú creas que sí, no es lo mismo, sabes la lección que pasa al examen. Es muy fácil decir, eso lo decía, me parece, Howard Marks también, es muy fácil pensar que tú vas a aguantar perfectamente una caída, pero cuando se producen de verdad es cuando se desatan todas las emociones y todas las trampas de comportamiento. Y ahí, sin la brújula, pues termina sucumbiendo una inmensísima mayoría. Le pasa a muchos gestores profesionales. Imagínate al amateur, ¿no? Entonces, constato que es que no suele dar buen resultado. Entonces, yo creo que es mejor, y aparte que es que hacer esto es una dedicación profesional y absoluta, ¿no? Oye, para aquellos que tienen una formación importante, el tiempo necesario para dedicarle, a lo mejor a un nicho en el que por circunstancias profesionales, personales o lo que sea, conocen especialmente algún sector, algún segmento, alguna industria, pues no voy a decir que no, pero si no, me parece mala idea. Luego habría un comportamiento un poco, o sea, quiero decir, si lo que quieres es copiar la estrategia de un gestor como es Fernando, Álvaro o otros de los muchos grandes gestores que han pasado por aquí, pues si lo tienes más barato y si luego sin tener que pasar por caja cada vez que compras y que vendes, invertir en el fondo, parece absurdo, ¿no? Esa fue mi conclusión. Digo, date cuenta de que tú, si te quieres evitar un pago de una comisión, pregúntate por qué te están cobrando. Es una gestión de una cartera, es una selección de valores, es una dedicación, es una convicción que nace de la dedicación de trabajo de horas de todo un equipo que ningún particular va a conseguir. Y eso hay que valorarlo. Hay otro elemento importante, que es que la inversión directa en acciones tiene otra fiscalidad. Hombre, claro, nosotros, eso decía yo. Claro, nosotros en los fondos vendemos y esas plusvalías no generan apenas impuestos. A una persona que consiga rentabilizar y ganar dinero en bolsa
Hacienda le mete un tajo a esa... Eso, al final, hay un libro buenísimo que ya hemos citado alguna vez y que vosotros conocéis, vosotros en esta mesa conocéis perfectamente, que es el de Jeremy Siegel, que calcula lo que hace la bolsa americana en 200 años sin impuestos y aplicando simplemente el impuesto marginal que había en cada momento del tiempo, el 1 de enero, o sea, una vez al año nada más, el 1 de enero, asumiendo que vendes, por supuesto, los años en los que la bolsa había dado un resultado negativo, pues no había impuestos, pero en los años de resultado positivo, pues el impuesto marginal que hubiera en cada momento, que por cierto, durante 150 años el impuesto era bajísimo o cero, ¿vale? Y la diferencia es increíble. O sea, yo de verdad invito a que la gente vea ese gráfico, porque es que un euro que pierdes hoy en favor de Hacienda es un euro que no puedas hacer crecer nunca, que no puedes capitalizar a largo plazo. Tal cual. A ver, yo sobre ese tema que nos preguntan mucho, también en el curso nos preguntan mucho, como a mí me toca la parte de renta variable, también, y hay muchos oyentes que lo pueden estar pensando, también hay una cuestión importante que es el peso de tu cartera al que quieras dedicar esas pequeñas inversiones. A mí me parece, incluso es natural, es comprensible que un pequeño inversor que se empieza a aficionar a estas cosas, que le empieza a gustar, que se lee libros, que empieza a hacer pequeñas tesis, diga, oye, pues voy a buscar esos 4 o 5 gestores de referencia que yo tengo, alguna de sus posiciones, me voy a estudiar un poquito más esa posición y voy a invertir. Pero ahí yo lo que siempre les digo es cuidado, que tengas un 2, 3, 4, 5% de tu cartera en esas posiciones que has estudiado tú solo, me parece bastante razonable. Para el 95% de los inversores, ir más allá de eso, que es una medio apuesta, un medio hobby, y situar un porcentaje muy elevado, ahí sí que si no le vas a dedicar el tiempo que le dedican los gestores profesionales, a mí me da mucho miedo. Nosotros aquí siempre decimos que hacemos, o decimos lo que hacemos. Yo, por ejemplo, mucha gente me pregunta y digo, yo no tengo ni un duro invertido en acciones directamente, yo todo lo tengo a través de fondos, porque no tengo ni los conocimientos ni el tiempo para hacerlo. Digo, mira, cantidades pequeñitas por hacer, pues eso, no digo la gracia, pero sí un poquito por matar el gusanillo de la afición de me estoy haciendo unas pequeñas tesis de inversión, sí, si no, yo en general lo desaconsejo, pero bueno. Yo tenía una... Sí. No, es que se lo digo a todos los días a mis alumnos porque es una pregunta que aparece muchísimo y es muy interesante. Una pregunta sobre la cartera, Fernando. Ahora que te puedo responder. A ver, no. Esta es es fácil que yo creo que sí me la puedes responder. Y si fuera difícil también se la hacemos, ¿eh? Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que vosotros siempre habéis dicho que vosotros no sois un fondo sectorial, que la cuestión de las materias primas casi os ha arrollado porque empezasteis a ver muchas compañías baratas y empezasteis a invertir allí. Efectivamente, ahí habéis conseguido buena parte de vuestra rentabilidad. Han subido mucho en estos últimos 3 o 4 años. Y a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, cuando me he puesto, por ejemplo, con el Fondo Internacional, he dicho, pero si siguen teniendo un peso enorme de materias primas. ¿Veis? En esa distribución que hay por sectores, dais una de materiales básicos, que hay mucha minera, por ejemplo, estoy viendo Barrick Gold, por encima del 45% del peso del fondo, y en energía otro 37%. O sea, seguís viendo mucho potencial en sectores que ya os han dado mucha rentabilidad. O sea, todavía, no sé, bueno, habréis cambiado de compañías, pero todavía veis margen incluso en esos sectores que aparentemente pues ya como que hubiera parecido que los últimos años ya habían dado todo de sí. Pues mira, Domingo, esto es recurrente y voy a abordar el asunto otra vez de la misma manera yo creo que he hecho en este programa, incluso pues, en ocasiones anteriores, ¿no? No se puede razonar por sectores, verdaderamente, y no estoy diciendo que lo que tu enunciado de la pregunta no sea correcto, pero mira, el otro día estaba mirando el sector farmacéutico de compañías farmacéuticas grandes, por ejemplo, por hablar de uno que no está representado apenas en nuestras carteras ahora mismo, pero veías cómo, y vamos a hablar de compañías de primerísima fila, ¿vale? O sea, multinacionales a nivel global, ¿no? Veías como, por ejemplo, pues Novartis, Roche, Pfizer, Sanofi, llevan prácticamente 10 años planas, ¿vale? Merck, sin embargo, ha subido un 100%. Y Novo Nordisk y Lilly han casi multiplicado por 9 o 10 veces en ese periodo, ¿no? Hemos puesto ejemplos nuestros del pasado, o sea, compañías en el mismo sector que quiebran y otras que multiplican, ¿no? Entonces, estamos invertidos en todo tipo de sectores, tenemos
pero lo hacemos efectivamente seleccionando las compañías, ¿no? Pero tenemos compañías en el sector de la distribución de alimentación, tabaco, servicios inmobiliarios, papeleras, cementeras, cadenas de pubs, compañías eléctricas dentro de la energía. No tiene nada que ver pues con otros que recordaréis a lo mejor de hace unos años, del sector del petróleo, el gas o el carbón. Al final las compañías eléctricas son energía, pero son otra cosa, ¿no? O sea, tenemos de todo. Compañías, bueno, pues de todo tamaño y algunas multinacionales también y otras pues con negocios regionales, ¿no? Cuando hablamos de materiales básicos, bueno, pues que ahí incluye negocios que son muy distintos, que pueden estar relacionados en la cadena de valor, ¿no? Pero compañías de servicios para el sector del petróleo no tiene nada que ver con comprar un productor de petróleo, que también tenemos alguno. O sea que efectivamente no razonamos por sectores, no hay que pensar que si las oportunidades se producen en un sector o en otro, y al final la distribución, nosotros miramos una diversificación mínima, pero al final la distribución de nuestras inversiones es pura selección individual de las compañías. Tenéis, profundizando un poco más en esta cuestión, tenéis mineras de oro. El oro ha registrado una subida muy sustancial en los últimos años, y me gustaría saber, porque yo en alguna ocasión que habéis venido al programa, cuando la inflación era cero e incluso negativa, que llegó a estar negativa durante algún tiempo, yo os he escuchado en una ocasión a Álvaro y creo que también a ti, que cuidado que el tema de la inflación iba a ser una cuestión de tiempo que llegara, y finalmente llegó. ¿Por qué tenéis tanta convicción en estas empresas mineras? Porque al fin y al cabo la rentabilidad de estas mineras también de alguna forma está correlacionado con el precio del metal, con el precio del oro. A pesar de esta subida que ha experimentado el oro en los últimos tiempos, que está subiendo con fuerza, ¿seguís viendo que hay potencial? ¿Seguís viendo que hay riesgo inflacionario, que la inflación no está bajo control? Tenemos convicción en unas pocas compañías mineras de metales preciosos. Unas muy pocas, básicamente en 4 o 5 de un universo muchísimo más amplio. Por las razones particulares de cada una. Son compañías que nos gustan sus activos, nos gusta su dirección y su liderazgo, nos gusta la trayectoria que tienen de asignación de capital, y nos gusta su balance y sobre todo pues su valoración. Pero son unas pocas en un universo mucho más amplio. O sea, no invertimos en mineras de oro. Empieza así el razonamiento y luego elegimos. Es algo en lo que llevo ya pues un rato aquí insistiendo, pero es que es importantísimo, ¿no? Efectivamente, bueno, pues el oro ha subido mucho. Nosotros no hacemos, es decir, no necesitamos que el oro suba para que estas compañías, evidentemente que el precio del commodity tiene un impacto en lo que ganan, ¿no? Pero en ese sentido no hacemos ninguna estimación, que es ningún alarde de predicción ni nada por el estilo. O sea, no contamos con el precio de cotización. Vamos adaptando un poco nuestras valoraciones en función de lo que nos parece razonable como precio de equilibrio a largo plazo. Es verdad que el precio del oro podría estar hablando pues mucho rato y yo creo que no es el caso, pero es una materia prima la que es particular calcular un precio a largo plazo de equilibrio, pero desde luego se dan unas circunstancias que explican un poco el buen comportamiento, y las circunstancias siguen siendo muy válidas, y en realidad en términos históricos el precio del oro no está alto. Por dar algunas indicaciones, pues oye, pues de momento tener en cuenta el nivel altísimo de endeudamiento que hay en general en todas las economías mundiales, con déficits estructurales, a pesar de que ahora parece que puede haber miedos de que haya recesión en Estados Unidos, en algunos países europeos y tal, pero hasta ahora las economías iban relativamente bien y aún así los déficits estaban enquistados y en niveles muy altos. La deuda, como digo, es altísima, y prácticamente sin precedentes, quitando a lo mejor periodos de guerra, y además no tiene visos de que esto vaya a remitir, ¿no?
y todavía no se han depurado. Ahora parece que puede haber un cambio en política monetaria. Pero bueno, estos son consideraciones que nosotros no tenemos en cuenta a la hora de invertir en estas compañías. En estas compañías invertimos sin asumir nada importante respecto al precio del oro. Pero nos parece que las circunstancias, desde luego, para que el precio del oro nos pueda seguir sorprendiendo, son favorables. Si me permites, comentabas anteriormente, Fernando, que cuidado con las valoraciones de algunos índices, que en general la bolsa está cara, especialmente el S&P 500 con esas grandes tecnologías que son las que están liderando los índices, pero que están a precios bastante exigentes, bastante altos. Pero comentáis en vuestra última carta semestral que os está costando en estos momentos encontrar empresas que creen valor al accionista. Que sean gestionadas pensando en crear valor al accionista, en grandes cotizadas. ¿Qué es lo que tiene que tener la gestión de una empresa para pensar en el accionista? ¿Están pensando en resultados más a corto plazo y no tanto en el interés del accionista a largo plazo? Pues mira, la verdad es que eso sí es algo que nos parece que en general ha ido a peor. Es decir, son más las compañías en las que percibimos una burocracia, percibimos un consejo que se esconde detrás de un ejercicio de ticar las casillas, es decir, ahora hay todo un recetario de lo que es bueno y lo que es malo a nivel corporativo, que en muchos casos hacen agentes externos y sobre los que pues muchas veces los accionistas descansan y externalizan, o sea, delegan la responsabilidad en eso, y eso los consejos pues lo van notando, ¿no? Hay una serie de premisas que nosotros no compartimos mucho en cuanto a que, como ideas generales nos pueden parecer bien o mal, pero que desde luego anteponen otras cosas completamente distintas a crear valor, que es, por ejemplo, pues si el número de mujeres y hombres sea X o Y, la proporción en los consejos, la diversidad, el que las compañías se conviertan a veces en ONGs. Nos parece que las compañías tienen que ser, por supuesto, cumplidoras de la ley a rajatabla y buenos ciudadanos, buenos vecinos, responsables en su devenir con todo lo que hacen, pero no nos parece que tengan que dedicar, porque existe el problema de agencia y yo creo que la filantropía yo creo que pertenece más bien a nivel de decisión de particular, ¿no? O de instituciones que se dediquen para eso, ¿no? Las compañías no hay que olvidar, una labor social importantísima, que es generar beneficio, porque eso indica que han transformado bienes escasos en algo que es útil para la sociedad, ¿no? Y ese tiene que ser y ha sido siempre el centro de la estrategia empresarial, ¿no? Entonces esto, pues es verdad. Siempre nos hemos preferido, como sabéis, compañías en las que haya skin in the game, que como solemos decir, es decir, donde haya un dueño, donde haya un consejo que realmente veas que se preocupa por crear valor, donde el accionista es el primero y no el segundo, el tercero, el cuarto. Pues consejos donde el ecosistema, digamos, conspira para que todo esto sea el centro y el norte, ¿no? Y esto cada vez lo vemos más, escasea más, con lo cual, pues efectivamente, para nosotros siempre ha sido importante y ahora mismo, pues está ganando peso incluso en nuestro análisis que siempre ha tenido, ¿no? Fernando, seguro que muchos de los oyentes que tenemos, que os siguen, o incluso que son partícipes de la gestora de Advalor, se hacen la siguiente lectura. Hemos tenido 2 años absolutamente brillantes, imposibles de igualar por ningún otro gestora. El 21 y el 22 en conjunto fueron 2 años absolutamente extraordinarios, y el 2023 pues no ha sido un año en el que hayan sido tan absolutamente brillantes, sino ha sido un poquito más, o sea, bien, generando alfa, pero no tan brillante como los anteriores. ¿A qué crees que se debe? Bueno, a ver, es que al final las rentabilidades a corto plazo, pues no merece a veces mucho explicarlas, ¿no? Pero, a ver, yo creo que efectivamente el 2021 y el 2022 fueron extraordinarios.
El 2023 no estuvo mal, después de subir un 39% del 22 en el Fondo Internacional, ¿no? Y un 39% del 22 y un 46% del 23, pues un 46% del 22, un 10% del 23 está bastante bien, y ahora pues llevamos unos meses un poco más planos, ¿no? Entra completamente dentro de la normalidad. O sea, la propia distribución de resultados en la bolsa en general es absolutamente no lineal. Y lo hemos explicado también alguna vez, es decir, a largo plazo, a muy largo plazo, las medias anualizadas son entre el 6, 7, 8%, ¿no? Pero esto realmente lo que hace es anualizar una media que alterna años buenísimos, muchísimo mejor que eso, y años malísimos. Y de hecho me parece que es una clara minoría, algo así como el 20% o menos, en el que el resultado anual se parece a la media anual. Entonces es algo perfectamente normal. Lo vemos en nuestras propias compañías cuando invertimos. Muchas veces invertimos en compañías en las que durante 2 o 3 años no hacen nada y de pronto hacen la rentabilidad de golpe. Nos ha pasado siempre, y recientemente pues de manera muy clara, ¿no? Compañías pues en el sector de uranio, que hemos comentado aquí, que durante 3 o 4 años no hicieron nada y luego pues subieron un 150% en cuestión de un año. Las compañías como el transporte marítimo, que también estuvieron paradas durante un tiempo y luego pues subieron entre un 50 y un 150% en cuestión de pocos meses. Esta semana mismo, por ejemplo, pues también sucede así, ¿no? Muchas veces. Esta semana, pues una compañía que teníamos en cartera abre subiendo un 30%, porque hay especulaciones de que se le puede hacer una oferta de adquisición. Y eso, pues alguien que quiere aprovechar la oportunidad enteramente, ¿no? Una compañía que quiere, pues, una institución que quiere comprarla directamente, una OPA. Es decir, hay muchas situaciones en las que hace que las rentabilidades vengan de golpe. Entonces, yo creo que es absolutamente normal, y en lo que hay que poner el foco es en el potencial. Nosotros somos, de hecho, amarrategis en los cálculos que hacemos de nuestro potencial. Volviendo también a lo mejor a tu pregunta, Domingo, o sea, y eso lo vemos en las compañías. Normalmente las compañías luego terminan superando nuestros precios objetivos, con lo cual estamos absolutamente convencidos de nunca llegaremos a ese precio objetivo o a ese valor del fondo con las inversiones que tenemos hoy, porque nuestro trabajo de hecho es ir incrementándolo. Entonces, a veces las vendemos antes de que lleguen a ese valor objetivo, porque se va agotando el potencial y encontramos oportunidades nuevas que renuevan ese potencial y lo llevan más lejos, ¿no? Pero de nuestras valoraciones, y siempre con un pequeño grado, un pequeño porcentaje de errores que son insoslayables, nuestras valoraciones son buenas y diría que conservadoras, ¿no? Entonces, los resultados llegarán. Tenemos un periodo un poquito más tranquilo después de una rentabilidad extraordinaria, pero el potencial indica que eso es así. Te quería hacer yo un apunte, Fernando. Creo que cada vez vamos a tener que ofrecer aquí en Value School, bueno, donde yo trabajo, o aquí en el programa, alguna especie de segmento de estadística para inversores. Porque estabas aludiendo a algo como la dispersión de las rentabilidades. Es decir, que un gestor y un fondo, un vehículo, obtengan una rentabilidad del 12% y al año siguiente del 2 o del menos 4, no hace que ese gestor sea menos bueno, ni lo vuelve extraordinario el hecho de haber obtenido ese 12%. Es un fenómeno natural que se da porque es que el activo tiene ese comportamiento. Y yo creo que los inversores sacan demasiado rápido demasiadas conclusiones acerca de la bondad del vehículo y del talento del gestor, cuando simplemente presencian un fenómeno puramente natural que a largos plazos acaba siendo insignificante porque se tiende a ese promedio histórico del activo, no de la circunstancia que afecte al vehículo y al gestor. Efectivamente. Y además por esa volatilidad y por la naturaleza líquida y volátil del activo, pues en periodos breves la misma acción puede tener también comportamientos de subidas y bajadas muy fuertes, ¿no? Son periodos de siembra y de cosecha, ¿no? Los resultados del 21 y del 22 extraordinarios, pues oye, en parte aprovecharon las caídas importantes del COVID, ¿no? En este caso reciente, pues lo que sucedió, por ejemplo, en el 22 es que nuestros fondos subieron muchísimo con una bolsa cayendo. El fondo subió un 46 cuando la bolsa americana cayó un 20. Ahí volvimos a sembrar. La cosecha llegará. Quedan 2 minutos y medio, Manu. Fernando, os ruego brevedad, no quiero dejarte sin preguntar. Al igual que antes comentábamos, que parece que se está produciendo un deterioro en la cultura empresarial por parte de algunos gestores de cotizadas, me gustaría saber tu opinión sobre la evolución de la cultura financiera en España. Porque yo creo que también yo veo cada vez más jóvenes interesados en la inversión, con más conocimientos, y vosotros siempre decís
que los partícipes de vuestra gestora son fundamentales. Tienen que entender el proceso, tienen que mantener la convicción y no hacer caso al ruido constante del mercado. ¿Crees que se ha producido una mejora en materia de cultura financiera? Aunque creo que todavía queda mucho margen, mucha mejora por lograr. Sí, hombre, se está produciendo, yo creo que sí que va mejorando y al final estas cosas son cuestión de un poco de tiempo, ¿no? Tendrá que madurar el mercado español, pero efectivamente yo creo que todavía hay mucho camino por hacer. Hay todavía, digamos, algunos tópicos que hay que desterrar, ¿eh? O sea, la liquidez no es un activo a largo plazo, es una opción, ¿sabes? Digamos, sirve de una función, pero al final pierde poder adquisitivo. La renta fija, pues yo creo que la gente también tiene que saber qué puede esperar de ella, y yo creo que empatar con la inflación es lo mejor que puedes hacer. Cuidado ahora con pensar que, bueno, pues que la inflación está ya controlada y que la renta fija vuelve a dar una rentabilidad que durante un tiempo fue un disparate porque da rentabilidades nominales negativas, pero yo creo que hay que tener cuidado por lo que hemos hablado un poco de la situación de endeudamientos y déficits, ¿no? La renta inmobiliaria es muy heterogénea, es muy difícil opinar, pero bueno, yo creo que también está sobrerepresentada, y la renta variable es el activo claramente infrarrepresentado porque cuesta, por esa volatilidad, porque muchas veces estás en pérdidas y la gente, si no sabe lo que puede esperar, pues entonces se lleva disgustos innecesarios. Aquí sí que sabemos lo que podemos esperar de ti, y no solo lo has dado, sino que lo has superado como es habitual. Fernando, muchísimas gracias de verdad por haber sacado el hueco y haber compartido tus reflexiones y tu visión de mercado con nuestros oyentes. Un placer como siempre, muchas gracias a vosotros. Espero verte muy pronto de nuevo aquí, a ver si finalmente podemos seguir hablando de esto el año que viene, a tiempo pasado, a toro pasado, que es como se ven las cosas más sencillas. Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Antonio San José, a ti también te despido. Muy bien, Has estado atentamente a la escucha. Claro que sí, aprendiendo. Y disfrutando. Muy bien, Antonio. Luigi, Domingo, Manolo, muchas gracias a todos por estar aquí. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar una semana más con nosotros. Les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Y hasta entonces, como siempre, les deseo que sean muy felices.